estruendo de muchas aguas se escucha. Génesis 37:3. Amén, dice la palabra del Señor. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Amós capítulo, gloria al Señor Jesucristo, Amós capítulo, gloria al Señor, 9, verso 11. Amén, dice la palabra del Señor, amén, de esta manera. Amós 9:11. Y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y le edificaré como en el tiempo pasado. Verso 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseen el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén, gloria al Señor. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Quiero enseñarles, amén, por los próximos, amén, minutos, amén, bajo este tema: sus propósitos se cumplen. Amén, sus propósitos, amén, se cumplen. José y Cristo comparten paralelismo y significativos con el relato de José de Egipto, visto como prefiguración de Cristo. Ambos fueron amados por sus padres, Dios y Jacob, respectivamente, traicionados y odiados por sus hermanos, y comprados por el precio de un esclavo, lo que finalmente los llevó a posiciones de autoridad para salvar a su pueblo. José fue vendido por el hambre, Jesús fue vendido por traición, y ambos fueron elevados para proveer pan de vida a quienes les rodeaban. Perdonaron a sus enemigos y sirvieron como seguidores, como figuras de salvación para sus pueblos. A estos ambos personajes, José y Cristo, amén, tienen una similitud. Ambos comparten similitud, pero al final tienen un encuentro con Él. Al final tienen un propósito en común, tienen una meta en común, una visión en común, y es preservar o salvar al pueblo de toda, amén, aleluya, el pueblo. Y todavía Él lo está haciendo. Él todavía tiene un propósito para con su pueblo y para con sus hijos. Él todavía cumple, amén, sus propósitos. El Señor es el mismo y nunca ha cambiado jamás. Dios nos deja saber que desde el principio de las generaciones Él desea tener una comunión con el pueblo y desea salvarlos y preservar sus vidas. Desde el principio, dice la Biblia, que desde la fundación del mundo Él nos amó primero. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Por algo la palabra del Señor comienza, amén, en Génesis capítulo 37, verso 3. Hay una similitud, y es que, amén, aleluya, José es amado por su padre. José es el hijo amado, y podemos encontrarlo ahí en Génesis 37, 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén, aleluya. A José había amado, amén, tanto, amén, aleluya, Jacob había amado tanto a este hombre. ¿Por qué razón lo había amado? Lo había amado porque había tenido en su vejez, y porque era el único hijo que había tenido de Raquel, a quien él tanto amaba, al que él tanto, amén, deseaba desde antes, aleluya, amén, de tener una descendencia. Él era el que amaba a Raquel, y el Señor no le había permitido dar hijos, amén, por medio de Raquel. Pero en su vejez dice que el Señor, amén, se tuvo misericordia de Raquel, y Dios, amén, le permitió que ella tuviese su hijo, amén. Y por lo tanto, amén, Jacob amaba mucho, amén, a José, porque era su hijo, amén, con que había tenido con Raquel, con que él
con la esposa que él amaba desde su juventud. Y por lo tanto él amaba tanto, amén, aleluya, amaba a José, amén. Por lo tanto él dijo que era su hijo amado. Y podemos también encontrar que, amén, en la Biblia Jesús es el hijo amado de Dios, que también fue rechazado y odiado. Aleluya. Dios nos deja saber por el Señor Jesucristo que fue hijo amado y odiado. José era el hijo amado de Jacob, pero sus hermanos lo odiaron y lo vendieron. Jesús es el hijo amado de Dios, pero también fue rechazado y odiado por quienes debían ser sus propios, amén, su propio pueblo, quien lo rechazó. Por eso encontramos en Mateo 17:5, Mateo 17:5 dice la palabra, amén, de nuestro Dios de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. San Mateo, amén, capítulo 17, verso 5, amén, dice la Biblia, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. San Mateo 17, amén, verso 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Cuando Jesús fue bautizado, amén, cuando Juan lo bautizó, amén, dice que una nube desde el cielo, amén, les habló y le dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Jacob había amado a José y él había dicho: este es mi hijo amado, pero tiene una similitud con Jesús, y es que Jesús mismo, Dios manifestado en carne, cuando fue bautizado, amén, le dijo una voz que le cubrió: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ambos tienen similitud, pero ambos tienen un propósito, y el propósito es salvar a la humanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Hebreos 5:5, amén, dice la Biblia de esta manera. Aleluya. Hebreos 5:5, la palabra del Señor Jesucristo nos habla, amén, referente a esta manera. Amén. Hebreos 5:5, amén, dice la palabra del Señor de esta manera: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Dando a conocer, amén, que es el hijo amado, mas no es el hijo eterno, es solamente hijo amado. Amén. Porque no existe hijo eterno, solamente existe hijo. Amén. Aleluya. La frase hijo amado, amén, representa, amén, que Jesús estaba aquí en la tierra, amén, humanamente, pero dentro de sí, amén, estaba y habitaba el poder de Dios. Jesús estaba consigo aquí en el mundo, amén, reconciliando consigo al mundo, amén, pero también estaba Cristo, estaba el poder del Espíritu Santo, amén, que había descendido con poder y autoridad, dando a entender que él era el hijo que Dios había escogido, amén, para la redención, para traer perdón de pecados, porque como Dios no podía morir, pero como hombre sí podía morir. Como Dios no podía salvarlos. ¿Por qué razón? Porque él, aleluya, su infinita santidad no se lo permite, porque él es puro, él es santo en todo, pero él tuvo que tomar un cuerpo para así experimentar el pecado y llevarlo consigo a la muerte y crucificarlo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amén, él dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo, en el cual va a cumplir mi propósito, en el cual va a salvar la humanidad por medio, amén, de lo que él hizo en la cruz del Calvario.
Gloria al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Pero otra similitud que encontramos entre José y Cristo, amén, es que es envidiado por sus hermanos. Amén, aleluya. En Génesis capítulo 37, verso 4, encontramos, amén, aleluya, que los hijos, amén, que los hermanos, amén, de José le tenían envidia por cuanto, amén, aleluya, su padre lo amaba más a él y lo prefería más a él. Amén. En cuanto a Cristo, amén, Cristo también fue rechazado por sus propios hermanos. Por algo la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dando a entender entonces que su propio pueblo, amén, le rechazó. A su propio pueblo, amén, le rechazó. No le creyó a él, no lo amó a él. El Señor le tuvieron envidia. Amén, aún los sumos sacerdotes, aún los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todo ello, amén, lo criticaban, lo rechazaban. El Señor lo envidiaban por cuanto tenía él poder y autoridad para hacer milagros y hacer señales y prodigios. Era envidiado, amén, aleluya, por sus propios hermanos, amén. Pero también encontramos otra similitud, y es que fue vendido a los ismaelitas. En Génesis 37, amén, verso 18 al verso 36, encontramos, amén, que José fue vendido, amén, por sus hermanos. En otras palabras, fue traicionado, amén, y fue comprado a precio de la esclavitud. José fue vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Amén. José fue vendido por sus hermanos, amén, por 30 piezas de plata. Era la ley, amén, de un esclavo. Era el precio de un esclavo en el cual se pagaba la mercadería, o los ismaelitas pagaban ese precio de 30 piezas de plata porque era, aleluya, el precio de un esclavo. Pero también encontramos que Cristo también fue traicionado y vendido por el precio de un esclavo. Fue traicionado y vendido por Judas, amén, el cual se recostaba en su pecho, amén, el cual, gloria al Señor, era el tesorero, amén, el que estaba ahí, amén, pendiente de todos, amén, las ofrendas. Él era el tesorero, él era el que guardaba el dinero, amén. Pero dice la Biblia que Judas también sustraía, amén, del dinero, amén, que él recibía, amén. Pero tal vez Judas no sabía que Dios se daba cuenta, pero Jesús estaba dando, amén, se daba cuenta, amén, de lo que Judas estaba haciendo. Incluso se lo profetizó, amén, y le dijo, amén, aleluya, que él lo traicionaría, amén, y que él lo vendería, amén, por el precio de un esclavo. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, verso 18 al verso 38, amén. La Biblia nos deja saber, amén, de esta manera. Gloria al Señor. Juan capítulo, amén, 13, verso 18, amén. La palabra del Señor Jesucristo, amén, reitera de esta manera. Juan capítulo 13, 18, amén, al 38, amén. Dice la Biblia, amén, de esta manera: no habló de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levanta contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel a quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, amén. Dice, y nos da a entender
ver, amén, que Judas lo vendió por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Jesús fue vendido y entregado, amén, por el precio de un esclavo, amén, fue presenciado y vendido como el precio de un esclavo más. Jesús o Cristo fue llevado, amén, como pagado como el precio de un esclavo, fue traicionado, amén, y vendido por el precio de un esclavo, al igual que José fue vendido por sus hermanos, amén, por 30 piezas de plata. Esto nos deja entender y deja saber que tenían una similitud ambos, José y Cristo. Ambos fueron vendidos y ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. Pero la Biblia también nos deja entender otra similitud que había entre José y Cristo, y esto lo podemos encontrar que fue rechazado al inicial y reconocimiento posterior. Los hermanos de José no lo reconocieron cuando llegaron a Egipto buscando ayuda, amén. Cuando los hermanos de José llegaron, amén, a Egipto pidiendo ayuda, amén, aleluya, ellos no le reconocieron, amén, no reconocieron como aquel José, como aquel hermano que antes habían vendido, amén. También el pueblo de Cristo tampoco le reconoció inicialmente como Salvador. Sin embargo, José se reveló a sus hermanos y Cristo se revelará a Israel en su segunda venida. En Juan 12, 42 al 43, amén, la Biblia nos deja saber de esta manera. Juan 12, amén, 42 al 43, la palabra del Señor Jesucristo dice de esta manera: con todo eso, a uno de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. El hombre, amén, no, los gobernadores, amén, no le atendieron, sino que lo rechazaron, amén, porque amaban más las cosas y la gloria de los hombres antes que glorificar a Dios. Y en este tiempo sucede lo mismo. Hay mucha gente que ama la gloria del hombre, aman lo que ellos hacen, mas no aman la gloria de un Dios verdadero. Pero yo doy gracias a Dios, amén, que hay una iglesia aquí que ama la gloria de Dios, ama el poder de su poder, ama el poder glorioso de nuestro Dios, ama la gloria de aquel que perdonó nuestros pecados, y le glorificamos y le amamos a Él por lo que Él hizo. Y aquí estamos dándole gloria, estamos dándole exaltitud, estamos dándole honor a aquel que se lo merece, y este es Jesús de Nazaret. El pueblo de Israel lo rechazó, amén, no le dio honor, no le dio gloria a Él. Pero cuando Jesús se revele a Israel en su segunda venida, entonces será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que lo rechazaron cuando Él vino aquí a la tierra. Así como los hermanos de José no le reconocieron en Egipto, dando a entender que el mundo, que el pueblo de Israel tampoco le reconoció. Pero en su segunda venida, amén, le tendrán que reconocer como el gran yo soy, como el todopoderoso, como Jesús el Salvador del mundo, como el Mesías venidero. Aleluya. Pero también encontramos otra similitud, y es que tenía autoridad y gobierno. Aunque a una posición de José fue exaltado a una posición de autoridad en Egipto, y todos tuvieron que inclinarse ante él. Aquella visión que había tenido José, amén, de que sus hermanos se habían inclinado ante él, y que él estaba en el medio, y que aún su padre se inclinaba. Ese sueño, amén, se cumplió en aquella misma hora, amén, porque José tenía la autoridad y el gobierno. Era el que estaba, amén, y establecía el pan, el que daba, el que vendía el pan en Egipto. Algún día todos, amén, se doblarán ante la rodilla, ante Jesucristo, ante aquel día, aleluya, toda la gente, todas las naciones se arrodillarán y proclamarán que Jesucristo es su nombre y que Él es el Salvador del mundo. Mateo 28, 18 dice la Biblia, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo.
Mateo capítulo 28, verso 18. Amén, aleluya. La Biblia dice de esta manera, 28, 18. Amén, gloria al Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dándole a entender que Él tiene la autoridad y de Él emana el gobierno. Amén. Pero también la Biblia nos deja saber en Romanos 14, verso 11. Romanos 14, verso 11. Amén, la palabra del Señor Jesucristo nos dice y nos declara de esta manera, gloria al Señor Jesucristo. Amén, Romanos 14, 11. Amén, dice la Biblia de esta manera, 14, 11. Amén, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En aquel día, cuando Jesús venga en las nubes, toda rodilla, toda lengua se tendrá que doblar y tendrá que confesar que Él es el Dios, que Él es el Cristo, que Él tiene la autoridad, que Él tiene la autoridad para salvar y quitar pecados. Cuando Él vino, nadie le creyó que Él tenía la autoridad de perdonar pecados, pero en aquel día toda la gente declarará que en Él hay autoridad y perdón de pecados. Él salva, Él perdona, Él liberta, y su nombre es Jesucristo. Aún los mismos demonios tiemblan y creen que Jesús es uno y que su nombre es Jesús de Nazaret. Él tiene el poder para libertar, Él tiene el poder para salvar. Déjame decirte, iglesia, en esta mañana adoramos al Dios Todopoderoso, adoramos al que toda rodilla se dobla, adoramos a aquel que un día proclamarán a los cuatro vientos: Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el libertador, Él es el que vendrá a pelear, Él es el Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, amén, aleluya. Fue favorecido por su amo. Amén. En Génesis capítulo 39, verso 1 al verso 6. Amén. Fue favorecido por su amo. Amén. ¿Por qué razón fue favorecido? Por medio, amén, de su amo. Amén. Porque, amén, había sido llevado a la cárcel. Podemos encontrar ahí en Génesis capítulo, amén, Génesis capítulo, gloria al Señor Jesucristo, 39, verso 7. Amén. En adelante dice la palabra del Señor, amén, de esta manera, gloria al Señor Jesucristo. 39, amén, verso, amén, 7. Amén, dice la Biblia de esta manera: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme, amén, conmigo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Fue tentado por la esposa de su amo. Amén. Dice la Biblia, amén, que Jesús también fue tentado. Amén. Estuvo tentado por Satanás. Amén. Cuando Él estuvo en ayuno, amén, 40 días y 40 noches. Amén. Satanás vino y le tentó. Esto nos deja saber que Jesús fue tentado, pero no cayó en la tentación. José también fue tentado, amén, por la esposa, amén, de su amo. Amén. Pero él dice que él salió corriendo. Fue tentado, pero no accedió a la tentación, dando a entender que también Cristo, figura de lo que había de venir, que Cristo también fue tentado, amén, todas las maneras en que fue posible, pero no hubo pecado en él. Él no accedió al pecado, porque él venció al pecado en la cruz del Calvario. Vengo a decirle, iglesia, si Jesús venció el pecado, Él también nos da la potestad para vencer la tentación y para vencer el pecado, porque en nosotros está el Espíritu Santo.
Gloria al Señor Jesucristo. Amén. También podemos encontrar, amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén, esta manera. Amén, él fue encarcelado por Potifar. Amén, en Génesis 39, 27. Fue, aleluya, encarcelado por Potifar. Amén, aleluya, en la cárcel. Pero el verso 8, otra figura es que es conocido por sus hermanos en el primer encuentro. Él fue revelado a sus hermanos en el segundo encuentro. Amén, y luego fue reunido con su padre Jacob. En Génesis 46, verso 28 al 34, José nuevamente se reunió con su padre. Amén, pero luego dice que José muere. Amén, en Génesis 50, 22 al 46, dice que José muere. Amén, pero José como un tipo de Cristo, el amor de su padre hacia él. En Juan 5:20, Juan 5:20 dice la Biblia, amén, de esta manera. Juan 5:20, gloria al Señor Jesucristo. Juan 5:20, amén, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Esto nos da a entender que el amor de su Padre hacia él, ¿hacia quién? Hacia Cristo, es poderoso. Amén, aleluya, como carne, él tenía un Padre. Amén, como hijo, él tenía que adorar a la humanidad, tenía que adorar a la divinidad, porque estaba en carne. Por lo tanto, él tenía que adorar en divinidad. Como padre, él amó al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Como hijo, él vino, hizo maravillas, hizo prodigios, hizo señales, hizo maravillas, rescató, amén, sanó enfermos, echó fuera demonios. Como el Hijo amado, él hizo todas estas cosas. Por algo dice: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, dando a entender, amén, que él es el mismo Dios manifestado en Hijo, manifestado en carne, pero que también tiene el poder y tiene la autoridad para hacer señales y maravillas. Verso 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros, aleluya, no tenemos temor y no tenemos, amén, temor de decir, amén, que Él es el Hijo, amén, que Él es el Padre. Amén, pero de igual manera Él es uno, y ese es Jesucristo. Él fue Padre porque es Padre de la creación. Él es Hijo porque fue Hijo en la redención. Amén, pero no son dos personas diferentes, no, es una misma persona. Es Jesucristo, el Dios manifestado en carne, quien vino a dar a entender el plan de salvación. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero Mateo, amén, 27:1 deja saber que el odio de sus hermanos hacia él fue tan grande. Amén. En Mateo capítulo, amén, 27, verso 1. Amén. La Biblia deja saber de esta manera: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Amén, sus propios hijos, sus propios hermanos, amén, le entregaron, amén, al gobernante de Poncio Pilato. Lo entregaron para que fuese crucificado, le entregaron para que fuese, amén, muerto por causa, amén, de lo que él había dicho, amén, que él era el Cristo, el Mesías venidero. Amén. Su tentación en Mateo 4:1 nos deja saber y entender que Jesús fue tentado en todo, amén, mas no cometió pecado. Su paciencia en el sufrimiento en Santiago 5:11. Santiago 5:11. Amén. La Biblia nos deja saber de esta manera. Santiago 5:11.
Amén. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos da a entender, amén, que la paciencia de Cristo se enfatizó en su sufrimiento. Jesús tiene tanta paciencia que aunque usted y yo somos infieles, Él permanece fiel para perdonarnos. Aunque nosotros le fallemos una y otra vez, Él todavía tiene paciencia para con nosotros y paciencia con la humanidad. Tanto así que Él todavía no ha venido por su pueblo. ¿Por qué razón? Porque Él es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a la salvación. La paciencia de Dios es tan infinita y tan misericordioso que todavía no nos ha consumido con su poder. Gloria al Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos deja saber, amén, que su ascenso otorgado por el faraón en Marcos 16:19. Marcos 16:19. Amén. La Biblia dice de esta manera, gloria al Señor Jesucristo. Marcos, aleluya, 16. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia, amén, nos habla de esta manera. Amén. Marcos, aleluya, 16:19. Marcos 16:19. Amén. Dice la Biblia, amén, 16:19 de esta manera: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra, amén, de Dios. Amén. Dando a entender, amén, que Él recibió nuevamente su poder. Él fue ascendido nuevamente a su trono. Él se despojó de su trono, vino a este mundo, pero cuando ascendió al cielo, volvió a tomar otra vez el poder, volvió otra vez a sentarse en su trono, volvió a ascender al cielo arriba. Amén. Se sentó a la diestra de Dios, volvió a tomar el poder y la autoridad. Amén. Porque Él todavía tiene dominio, Él todavía tiene autoridad sobre todo. Pero el verso 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, aleluya, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Es decir, que cuando el Señor ascendió al cielo, amén, Él también nos entregó a nosotros poder, nos entregó autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad y cuál es ese poder? Pues es el poder del Espíritu Santo. Él mandó a predicar a los apóstoles, a predicar en su nombre, amén, a predicar el año agradable de la salvación, confirmando la palabra de Dios, confirmando señales y prodigios. Vengo a decir a la iglesia: usted y yo tenemos la autoridad, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, y esas señales seguirán a los que creen en su nombre. Esas señales seguirán cuando prediquemos la palabra de Dios de salvación. Esas señales seguirán, porque habrá perdón de pecados, habrá inscripción en el libro de la vida, y habrá santidad, habrá liberación, habrá gozo, habrá paz, porque esas señales seguirán a los que predican su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero su matrimonio, amén, con una mujer gentil durante el rechazamiento, amén, de sus hermanos. Hechos 15, amén, 14 encontramos esto. Amén. Y con esto voy cerrando, amén, en esta mañana. Gloria al Señor. Hechos capítulo 15. Amén. Hechos capítulo 15. Amén. La Biblia dice de esta manera. Amén. Hechos 15. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Hechos 15, amén, 14 dice la Biblia. Amén. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Aquí nos está, amén, dando a entender, gloria al Señor Jesucristo, que
a el matrimonio que tenía, amén, su primer matrimonio que había tenido con el pueblo de Israel, con el pueblo de la ley, con el pueblo en el cual el Señor le había dado una promesa, amén, de que iban a heredar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, amén, esa tierra, amén, prometida, amén. Pero él vio que la ley en sí, lo del Señor, nadie se la podía cumplir. Por lo tanto, él descendió desde los cielos, se hizo hombre y vino a cumplir la ley. Él no la vino a abrogar, sino que vino a cumplir la ley. Por tanto, su primer matrimonio tenía que ser anulado. Él no se podía volver a casar, amén, aleluya, con su primera, amén, porque tenía su primer matrimonio. Por lo tanto, Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario, amén, Dios manifestado en carne, amén, el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario, amén. ¿Por qué razón? Porque todo aquel, amén, que todavía tiene su primer matrimonio no se puede volver a casar mientras este o esta viva, sino que se puede casar después de que muera uno de los dos. Por tanto, Dios sabía muy bien esto y por lo tanto él tuvo que morir para dar a entender que su primer matrimonio con el pueblo de Israel había terminado. Él cumplió, amén, la ley en la muerte, en la crucifixión. Ahí terminó la ley. Ahí terminó, amén, la ley. Ahí terminó su matrimonio, amén, con Israel. Pero no terminó su promesa, amén. Su promesa todavía está para Israel, pero él murió, amén, anulando su primer matrimonio. Pero el segundo matrimonio, él vino y tomó, amén, una esposa gentil, una esposa que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le rechazó, pero él vino, amén, aleluya, a entregar su vida, y vino y tomó a la esposa gentil, dando a entender así la profecía que se encontró en Amós 9:11 al 12, amén. Porque la Biblia dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todos los gentiles son los cuales es invocado mi nombre. Usted y yo no teníamos parte con Israel, pero el Señor Jesucristo anuló el matrimonio con Israel y volvió y tomó esposa, y esa esposa era la esposa gentil, esa esposa que no tenía nada que ver, pero el Señor la tomó, volvió a levantar el tabernáculo de David que estaba arruinado, que estaba caído, volvió y lo levantó. Somos un pueblo escogido por Dios para la alabanza de su nombre. De lo más vil y menospreciado, el Señor lo escogió para llevar su nombre. Y los gentiles no eran dignos de entrar en el tabernáculo según la ley. Los extranjeros no podían ministrar en el tabernáculo según la ley. Solamente los sacerdotes podían entrar. Solamente el pueblo de Israel era el elegido, era el escogido por Dios. Pero el Señor tuvo tanta misericordia. Por lo tanto, aquella promesa que el Señor le dijo a David: por cuanto tú me construiste casa, yo te construiré casa a ti, y afirmaré tu trono por toda la eternidad, dando a entender que Jesús de Nazaret nacería, vendría a esta tierra y restauraría el tabernáculo de David, y restauraría el reino establecido nuevamente, lo tendría nuevamente restaurado. Vengo a decirle, iglesia, usted y yo debemos sentirnos privilegiados. Antes no éramos pueblo,
pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no teníamos promesa, pero ahora tenemos promesa de redención. Antes no podíamos acercarnos, pero ahora tenemos acercamiento por medio del Espíritu Santo. Antes no podíamos proclamarlo, pero ahora podemos proclamarle y podemos decir que somos hechos hijos de Dios, porque llevamos en nuestra vida su nombre invocado. El pueblo de Israel, amén, le seguía porque era una descendencia, eran israelitas, amén. Pero nosotros que no somos israelitas, pero somos el Israel de Dios, el Israel espiritual, somos esa nación santa, ese pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos esa esposa que el Señor compró a precio de sangre. Somos esa esposa que el Señor desposó, pero Él dijo: volveré por mi esposa. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Jesús dijo que Él es el pan de vida. José, a través de su gestión, amén, de proveedor, amén, para la generación de Israel, amén, para salvar a Egipto del hambre y preservar aún a su generación. Jesucristo es el pan de vida que provee salvación espiritual a un mundo hambriento. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El Señor en esta noche nos dice, en esta mañana nos dice: yo soy el proveedor de pan. Yo soy el que provee salvación espiritual a un mundo hambriento. El mundo está hambriento y usted tiene el pan de vida. Usted tiene el testimonio del pan de vida. Usted es un testimonio vivo porque usted ha probado ese pan de vida. ¿Y cuál es el pan de vida? El pan de vida es Jesucristo. El día que yo probé ese pan, me fue regocijo para mi vida. Antes tenía tristeza, pero ahora tengo gozo porque probé el pan de vida. Jesús es mi pan de vida. Jesús es mi proveedor. Jesús es mi roca fuerte. Jesús es mi castillo. Jesús es mi todopoderoso. Aleluya. Él perdonó a sus enemigos. Amén. José perdonó a sus hermanos que lo habían traicionado. Pero Cristo también perdonó a quienes le hicieron daño. Amén. Lucas 23:34 dice, amén, la Biblia, aleluya, que cuando estaba allí crucificado, amén, ya dando sus últimas palabras, Él dijo esta oración: perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor perdonó, amén, aleluya, la humanidad. Perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Inició, aleluya, al inicio de su ministerio, José comenzó su misión, amén, de salvar a Israel a los 30 años, la misma edad en que Jesús inició su ministerio para salvar al mundo. En Lucas 3:23, Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad. Una similitud poderosa, la revelación de sí mismo a sus hermanos, amén, en la segunda vez en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, amén, dice la Biblia, amén, de esta manera, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Zacarías 12:10, amén, dice la Biblia: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto, amén, de
de Arabrimón en el valle de Magidón. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel día, amén, dice Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En aquel día, cuando el Señor aparezca en las nubes a reunir a su pueblo, así como José se reunió, amén, con su padre nuevamente, igualmente el Señor vendrá y se reunirá con su pueblo allá arriba en los cielos, donde habrá la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Ahí se reunirá su pueblo. Ahí todos dirán: benditos de mi Padre, venid y tomad la cena. Venid porque todo está preparado. Venid porque las bodas del Cordero ya están listas. Venid, benditos de mi Padre. Aleluya. Yo quiero estar ahí reunido con el Señor. Tienen una gran similitud José y Cristo, pero todos llevaban a un solo propósito. José para preservar, amén, a su familia y preservar al pueblo. Pero Jesús también, Cristo vino a preservar a la humanidad, vino a salvarlo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús murió en la cruz del Calvario, amén, pero Él dijo: volveré por segunda vez. Volveré por mi pueblo, volveré por mi iglesia, volveré por mi esposa. ¿Y cuántos se quieren levantar en esta mañana y decir: Señor, aquí está tu esposa en esta mañana? Perdona mis pecados, Señor. Perdóname porque te he ofendido, porque te he fallado una y otra manera, Señor. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa en esta noche. En esta mañana purifica mi pensamiento, purifica mi corazón en esta mañana, Señor. Porque tú me has tenido para preservación de vida. Si estamos todavía aquí en esta tierra, es porque el Señor nos tiene para preservación de vida eterna. Y Él quiere, gloria al Señor, que por medio de nuestro testimonio ganemos a nuestros familiares, ganemos a nuestros vecinos, ganemos a los que nos rodean. Porque el Señor pronto vendrá a reunir a su pueblo. Pronto nos reuniremos con el Señor, pronto nos reuniremos con Él y le diremos: santo, santo, santo. Le diremos: aleluya, eternamente gracias. Eternamente le adoraremos, eternamente estaremos en su presencia. Allá no habrá necesidad del sol ni el resplandor de ello, porque Jesús será nuestro resplandor, Jesús será nuestro gozo. Ahí ya no habrá más tristeza, ahí ya no habrá más dolor, sino que todo será alegría, todo será gozo en la plenitud de Cristo. Le adoraremos por toda la eternidad. Una iglesia que se prepare para adorarle, una iglesia que se prepare para magnificar el nombre que es sobre todo nombre. Estamos cumpliendo el propósito de Dios. El propósito de Dios todavía se está cumpliendo. El propósito de Dios todavía se está revelando, y es el plan de salvación, es el plan de redención, es el plan del Espíritu Santo, es el plan del bautismo en el nombre de Jesús, porque en Él hay perdón de pecados. No hay otro nombre bajo el cielo y la tierra en el cual podamos ser salvos, y es en el nombre de Jesús en que podemos ser salvos. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores.
Alguien que le pueda aplaudir en esta mañana. Alguien que pueda rendirle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro